existe un mal manejo o sesgo en la recolección de información o el análisis posterior. En Corpa aseguramos que la información levantada y el análisis sean rigurosos para lograr la mejor toma de decisiones y nos respaldan más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Te invitamos a escuchar nuestro podcast La Cuarta Revolución, disponible en Spotify, y descubre los cambios que trae la era 4.0. Visítanos en www.corpa.cl. Soy Gabriel León y ahora comienza Rockstars. En 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 17 de noviembre del 2021, son las 12:04 y estamos comenzando nuestro paseo por la ciencia. Hace una hora atrás, el Ministerio de Salud entregó el balance diario por el estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. El día de hoy se informan 2.104 casos nuevos confirmados por algún tipo de examen, particularmente los de PCR, por supuesto, y lamentablemente también se confirma el fallecimiento de otras 11 personas producto de esta enfermedad. Los números, si bien han ido subiendo en las últimas semanas, no se han disparado tanto como uno pudiera pronosticar. El efecto de las vacunas ciertamente ayuda, pero la ocupación de camas UCI sigue aumentando de manera bastante preocupante. Y por cierto, el llamado es a que se sigan cuidando, que ventilen los espacios cerrados, que usen mascarillas si tienen que estar en espacios cerrados y por supuesto que en cuanto puedan, en cuanto les toque, vayan a aplicarse la dosis de refuerzo. Los datos muestran que las personas que se han aplicado las dosis de refuerzo tienen un pasar muchísimo más tranquilo cuando se llegan a infectar. Es realmente impresionante el efecto del booster, de la tercera dosis. Así que en cuanto les toque, a mí todavía, por ejemplo, no me toca. Yo me vacuné con un esquema bien tardío, el de AstraZeneca, con varias semanas de diferencia entre primera y segunda dosis. Entonces yo completé mi esquema de vacunación a principios y mediados de julio. Así que todavía no me toca, pero aquellos que les toque, por favor, vayan, háganse un tiempo en la agenda, no posterguen ese trámite, porque de verdad hace una diferencia gigante. Esa es la recomendación que le podemos dar. La positividad de los exámenes de PCR a nivel país está en el 3,34% y la región metropolitana ha bajado un poquito con respecto a lo que veíamos hace algunas semanas atrás, 2%. Sin embargo, sabemos que las cifras de los días miércoles tienden a ser un poquitito más bajas porque dan cuenta de datos recolectados durante el fin de semana. Así que sigan cuidándose, por favor. Así, con ese brevísimo resumen que entregamos todos los días antes de empezar nuestro programa, comenzamos la conversación de hoy, y hoy con una invitada muy especial. Queremos conversar de cosas bien interesantes que nos trae. Es la doctora Cristina Dorador Ortiz, licenciada en biología, doctora en ciencias naturales y especialista en microbiología del Instituto Max Planck de Limnología y la Universidad de Kiel en Alemania. Es parte de la Red de Investigadoras de Chile, del colectivo Más Ciencia para Chile y del Grupo de Divulgación Científica Tilmercurio. También es miembro del directorio de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana y actualmente convencional constituyente. Cristina, bienvenida a Rockstars. Hola Gabriel, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Cristina, por tomarte un tiempo y acompañarnos. Sé que sabemos que estás con una agenda tremendamente apretada. Vamos a conversar también justamente sobre eso. Cuéntanos un poco cómo ha sido este último año. ¿Estuviste en campaña? ¿Fuiste elegida y formas parte de la convención que ha ido avanzando? Escribieron un reglamento de manera muy rápida. Hay gente que dice que 3 meses es demasiado tiempo. La verdad es que armar un reglamento para este tipo de instituciones es extremadamente complejo, y haberlo sacado en 3 meses es ciertamente un gran logro. Cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta experiencia para alguien que viene desde el mundo de la academia. Bueno, ha sido realmente una experiencia claramente de vida, inesperada también en cierto modo. Yo creo que la cantidad de trabajo y de cosas que hay que hacer es por lo menos 3 o 4 veces lo que uno normalmente ya hacía en la academia, que es mucho, ¿cierto? Nosotros en la academia trabajamos muchísimo, no porque trabajemos más que el resto, sino que además es uno de los pocos trabajos en que uno trabaja en una institución y además tiene que autogestionar sus propios proyectos, conseguir el dinero para hacer la investigación, mantener estudiantes, etcétera. Entonces esto se ha multiplicado mucho porque son temas nuevos. O sea, yo nunca había experimentado trabajar en política ni en temas tan complejos como es escribir una constitución.
Pero a pesar de aquello, bueno, sigue el entusiasmo muy arriba, mucho ánimo, y claramente sin perder en cuenta desde cómo se origina todo este proceso constituyente y también el enorme desafío y momento histórico que estamos viviendo. Así que por lo mismo yo creo que hay que ponerle todo el empeño y sacar adelante todas las proyecciones que teníamos de un principio. Absolutamente de acuerdo. Otra cosa interesante que uno puede ver en el trabajo que están haciendo, y particularmente desde el lado tuyo, para quienes te conocemos de hace tiempo, es algo que está permanentemente presente. Y parece que hoy en la discusión es algo que es fundamental y que tiene que ver con el fuerte carácter territorial que se le trata de imprimir, a pesar de que muchas de las reuniones se están haciendo y se van a hacer en Santiago. Los constituyentes vienen de todo Chile y muchos de ellos han tenido sus vidas construidas fuera de Santiago con un fuerte carácter territorial, tratando de impulsar fuertemente la descentralización, que tiene vínculos con la ciencia, pero también con la vida en general de las personas. Ese aspecto en particular, ¿cómo lo has vivido desde la convención? Bueno, yo creo que ha sido muy importante ese punto porque justamente durante la campaña uno de los tópicos más cruciales de transmitir a la gente por qué era importante escribir una nueva constitución es lo que se siente en regiones extremas, en regiones alejadas como de la región metropolitana como la nuestra, pero también dentro de la misma región metropolitana, o sea, hay fractales de desigualdad en todo Sí. el país y eso ahora yo creo que es mucho más fácil verlo de que una parte de esta explicación de estas inequidades estructurales de Chile tiene que ver con el profundo centralismo. Sí. Y la gente no se da cuenta. La gente de los territorios no se da cuenta y la gente misma que vive en esta casi burbuja tampoco se da cuenta. O sea, pareciera ser que era... Tenemos unos pequeños problemas de conexión con Cristina. En este momento su transmisión está detenida, así que vamos a tratar de retomar el contacto con la ella. realidad regional decida por la vida de las personas. Ah, perdón. No, no te Eh, preocupes, está un pequeño problema de conexión ahí. Te perdimos en la parte en que nos decías que incluso dentro de la región metropolitana existían también estas inequidades que era como un fractal, y quienes están ahí mismo tampoco como que pueden verlas. Estabas en ese punto cuando te perdimos. Claro, claro, y también pasa que las personas que toman decisiones, ya sea políticas, económicas o sociales, se van. Ahí te tengo. Sí, tranquila. Quizá me conecto mejor por el teléfono, Dale, porque dale. eso también es inequidad estructural de la internet en los territorios. Exactamente, que es una problemática gigantesca y creo que es interesante porque efectivamente, saliéndose, uno empieza a mirarlo y estando desde dentro cuesta mucho más verlo. Por eso es importante que en estas conversaciones, estas grandes conversaciones como la que está ocurriendo en la Convención Constituyente, tengamos esa visión desde todos los territorios. Creo que la forma de organizarla, de haberla pensado así, ciertamente enriquece enormemente la discusión para evitar ciertos los sesgos que tienen que ver desde dónde uno viene, las trayectorias, el lugar donde está, porque eso ciertamente condiciona las opiniones y las visiones que se tienen sobre un problema, a pesar de que el problema es el mismo. Desde un territorio, la visión ciertamente cambia y eso hace que se distorsione la discusión y eventualmente lleguemos a conclusiones que no siempre son las adecuadas porque no incluyen todas las visiones. Estamos conversando, como les decía, con la doctora Cristina Dorado Ortiz, quien además de desarrollar una exitosa e interesante carrera científica en el norte del país, actualmente es convencional constituyente y está trayendo, junto con otros convencionales que también vienen con un mundo y una trayectoria cercana a la ciencia, justamente impulsar estas discusiones vinculadas con la ciencia. Cuéntenos un poco, Cristina, ya te tenemos de vuelta aquí en la conversación, ¿cómo surge la idea de empezar a levantar este tipo de temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la ecología, con la ciencia, con el desarrollo científico-tecnológico, con la democratización del conocimiento, incluir esas discusiones dentro de la Convención Constituyente? Bueno, ha sido un proceso largo. Yo creo que todos nosotros, desde la academia, de nuestros lugares, hemos estado reflexionando desde hace mucho tiempo cuál es nuestro rol político, porque eso también ha sido, yo creo, que muy importante, que nosotros desde la ciencia, desde nuestro quehacer, nos reconozcamos como personas que tenemos no solamente una opinión política partidista, no, sino que nosotros somos parte de una sociedad en la cual tenemos también que tener una cierta postura respecto a lo que hacemos. O sea, no basta simplemente con alegar o reclamar cuando no tengamos fondos, como normalmente ocurre, sino que también pensemos más allá respecto a nuestro rol, por ejemplo, en temas de democratización del conocimiento. Cómo el conocimiento que se está generando llega a las personas y finalmente es una herramienta de democracia.
porque muchas veces se toman muy malas decisiones porque no hay acceso al conocimiento, o no está este vínculo, esta transición que es tan importante. Además de la política y de la política pública, también el tema de divulgación, por ejemplo, o transferencia de información o uso de datos. Eso es súper importante. En ese sentido, el pensarse como un sujeto o sujeta de acción política desde la academia, yo creo que es crucial. Y quizá nuestra generación probablemente no nos formaron de esa forma absolutamente. Tenemos una tradición científica muy clásica, ¿no? Muy cerrada, quizás impermeable. Sin embargo, las generaciones más jóvenes, que están mucho más conectadas, yo creo que vienen con otra impronta, y probablemente estos cambios, estas formas de ver, ¿no?, el país se aceleren, y claramente para aquello tener una constitución que garantice ciertos derechos que tienen que ver con derecho al conocimiento, garantías constitucionales de generar ciencia e investigación, cruzado con los derechos culturales y otro tema más, va a ser clave porque va a ser nuestra ley más importante, es la ley más importante, y desde ahí van a permear las distintas normativas, regulaciones, que lo que esperamos al final de este proceso, realmente Chile dé el famoso salto, cuya base sean los conocimientos y de forma descentralizada, como lo hablábamos recién. Exactamente, es interesante el comentario que haces con respecto a esta diferencia generacional, porque muchos, y me incluyo ahí, fuimos criados en una lógica en la que la ciencia ocurre en el vacío y es ajena a cualquier tipo de perturbación. Está en un recipiente adiabático, nada la perturba, no es ni buena ni mala, no se vincula con el entorno, es sencillamente ella. Y aparentemente las generaciones más jóvenes tienen más claro que no es así, que efectivamente la ciencia no ocurre en el vacío, que es afectada por el entorno y que afecta al entorno, y por lo tanto hay una conciencia mayor con respecto a eso, y tienen una mayor tendencia a reconocerse como animales políticos, a diferencia de generaciones tal vez un poco más anteriores, donde todavía incluso la palabra llega a molestar, y no quieren que política se meta adentro. Es interesante esa discusión y creo que vamos en un buen camino, mirando justamente y haciendo un diagnóstico similar al tuyo. Creo que las generaciones más nuevas tienen más claro aquello, y están más dispuestas a salir de ahí y ser parte de esta vida pública. Conversamos con respecto a cómo incluir estos temas en esta discusión. Fue algo que impulsaste desde la convención, recuerdo, y cuéntanos un poco cómo se da esa trastienda para conseguir, por ejemplo, que haya una comisión especial que va a revisar este tipo de temas que están vinculados con la ciencia, con el conocimiento, con la creatividad, con las artes, con el medio ambiente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio esa interna para conseguir que eso se diera? Bueno, fue bien anecdótico, ¿eh? Esto a mí me gusta contarlo a veces porque no salió tan sencillo. De partida, uno de nuestros grandes temas que planteamos en la campaña a la convención era justamente tratar de cuestionarnos el sistema general del país. Por supuesto, las grandes demandas tienen que ver con derechos sociales, ¿no? Pero también, finalmente, uno lo puede vincular con el modelo de desarrollo económico que tiene el país, que más se basa, ¿cierto?, en actividades extractivas de exportación de materias primas, y no hay casi inversión, por ejemplo, en el mundo privado en ciencia, tecnología e innovación. Entonces necesitamos dar un gran salto, que es un fortalecimiento de este sistema en Chile, y para eso la Constitución era clara. Entonces siempre hablamos de este tema. Por lo tanto, cuando empezamos a trabajar en el reglamento, a mí me tocó estar como coordinadora en la Comisión de Descentralización, donde nos tocó hacer también grandes hitos como sesionar por primera vez en regiones. O sea, lo que está pasando ahora con la convención, nosotros fuimos como el plan piloto para que ahora se realizara, y también propusimos justamente estas medidas. Entonces, cuando estábamos en ese proceso, aparece el primer borrador de reglamento. Lo revisamos, me acuerdo que fue un día viernes por ahí, y se había dado plazo para presentar indicaciones o observaciones hasta el día lunes. Yo no pertenecía a la comisión de reglamento, entonces tampoco yo podía presentar indicaciones, tenía que ser alguien más, algún constituyente que perteneciese a esa comisión. Y ahí nos dimos cuenta, revisando el reglamento, el borrador, que no había ninguna mención a la ciencia. Cero, ni al conocimiento. Por ahí se colgaba algo de cultura en algún tema de educación, pero no había nada. O sea, dentro de las áreas temáticas que se iban a tratar en la convención, no existía la ciencia.
Y a mí me dio como así una urgencia, dije, no, esto no puede ser, o sea, es absurdo. Así que con mi equipo, principalmente acá reconozco el trabajo de Camila Basualdo, que es una abogada joven aquí en Antofagasta, y también de otros colegas colaboradores. Trabajamos muy fuerte ese fin de semana para elaborar las indicaciones y también para hacer los contactos políticos que se presentaran en esta comisión. Y además hicimos una asamblea de investigadoras e investigadores el día domingo en la noche, que llegó mucha gente, llegaron como 300 personas para contarles lo que estaba pasando, porque es importante también que la comunidad entienda que son procesos dinámicos y que no, porque mucha gente quizás está esperando que lleguen las soluciones, pero como esto es un proceso participativo por definición, hay que estar ahí, pues, y hay que saber lo que está pasando y participar. Entonces hubo una carta que circuló de apoyo a que la ciencia estuviese hicimos un hashtag, conocimiento en la Constitución, y el día lunes se presentan las indicaciones y nosotros hicimos una táctica que fue un atrevimiento en realidad, porque la Comisión de Reglamento, mayoritariamente compuesta por abogados, fueron muy estrictos respecto al número de comisiones que existían y el número de constituyentes que la conforman, porque cada uno para poder estar adentro ahí tiene que tener firmas o patrocinios del resto de los constituyentes, ¿ya? Entonces las matemáticas estaban ahí muy claras. Entonces no se iba a permitir una nueva comisión. Eso estaba, pero es como un acuerdo tácito de ahí. Y nosotros, de todas formas, sabiendo un poco eso, igual presentamos una propuesta de nueva comisión. Dijimos, bueno, démoslo todo, no sé qué puede pasar. Y resulta que pasó algo muy fortuito, que dos comisiones que se habían creado tenían temas muy similares, que eran los temas de derechos humanos. Se fusionaron y quedó el espacio. Nosotros éramos la única observación, indicación que proponía una nueva comisión. Y por eso existe la Comisión de Conocimiento Ciencia y Tecnología. Oye, qué interesante. Sí. Qué interesante conocer estos relatos porque es como la historia de las leyes. Cuando uno ve la votación al final y listo, pero cuando uno va a la historia de la ley y sigue las discusiones, ve lo que opinó uno, las declaraciones, aparece algo que es súper rico, porque enriquece la discusión. Y creo que en este caso conocer cómo se gestó aquello hace lo mismo. Enriquece esta discusión y permite conocer lo complejo de este trabajo. Yo creo que eso es súper importante. Tengo la sensación de que es relevante que todo el mundo conozca lo complejo y lo profundo de este trabajo para que se valore como corresponde. Tengo la sensación de que estamos en un momento crucial de nuestra historia y tú lo dijiste en un momento y quiero volver sobre eso. Estamos redefiniendo un poco lo que queremos hacer como país. Nuestra visión de futuro es una carta larga, 50, 70, 80 años, y por lo tanto no es trivial. Es un momento de definiciones. Y tú mencionaste algo que es fundamental, que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Chile es un país que tiene la fortuna o la maldición, depende de cómo se quiera ver, de tener recursos naturales. Y tenemos 4.000 y tantos kilómetros de costa, sin considerar los perímetros de la isla del sur, y tenemos litio, y hay cobre, y hay minerales, y hay madera, y eso condiciona un cierto modelo de desarrollo que aparece rápidamente sobre el horizonte, pero posterga a otros que tal vez no están encima, que son un poco más complejos, y eso ciertamente nos impone un problema, porque son recursos que en algún momento se van a acabar. Y cuando se acaben nos vamos a quedar sin dinero, sin recursos y sin haberlo aprovechado. Y eso es lo que hay que cambiar ahora. Desde tu perspectiva y entendiendo que todavía queda cobre, que todavía queda litio, pero que su extracción genera impactos negativos en las comunidades y gran parte de lo que se gana se va del país, no se queda acá. ¿Cómo ves esa problemática? ¿Cómo destrabamos un poco esa maquinita que ya está funcionando para mirar que hay otra forma de desarrollo que tiene que ver con las ideas y no tanto con las cosas? Sí, no, ese es un punto crucial que se va a tratar no solamente en nuestra comisión, porque tenemos un tópico al final, porque también ordenamos las áreas que tenemos que tratar, que es modelo de desarrollo, pero pensando en desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, pero también directamente se va a ver el modelo económico en la Comisión de Medio Ambiente y por supuesto en otras comisiones, o sea, va a ser un tema que va a estar ahí muy presente. Transversal, claramente, porque a diferencia de otros países que tienen matrices productivas más diversas, nuestro caso es muy particular, porque la mayoría de la gran economía, ¿cierto?, proviene, como bien tú dices, de los recursos naturales, esa visión económica, pero en el fondo es naturaleza. Nosotros explotamos e importamos pedacitos de naturaleza, sean árboles, sean rocas, sea el mar, peces, ¿no? Pero es naturaleza. Entonces, entendiendo eso de una perspectiva ecológica, por supuesto que hay que cuestionarse. Porque finalmente lo que se está haciendo es transformando nuestro hábitat
y también transformando y modificando las condiciones de vida que tenemos como humanos, poniendo en riesgo nuestra propia existencia. A eso, sumarle la crisis climática, que claramente en Chile va a ser uno de los países más afectados por la crisis climática, el aumento de la desertificación, ¿cierto? Además, se suma el tema del agua, que en Chile es un mercado, por lo tanto, tampoco se garantiza el acceso a un derecho humano al agua, que es algo que también estamos nosotros trabajando para poder cambiarlo desde la nueva Constitución. Entonces, son múltiples factores a la vez que hacen inevitable que tengamos que cuestionar este sistema. O sea, a diferencia de lo que generalmente uno pueda leer, que sean en círculos más conservadores, que pareciera ser que es un retroceso, es al revés. O sea, yo creo que lo más conservador es no cuestionarlo. Sí. Y no cuestionarlo con seriedad. O sea, no se trata tampoco de imprimir eslóganes y decir vamos a hacer esta industria verde o sustentable. O sea, hay que realmente ir al fondo del tema y plantearnos, como bien tú dices, en una perspectiva de décadas de futuro, porque simplemente por un tema de límites naturales, es imposible seguir un sistema así. Finalmente va a llegar a tal la degradación que no vamos a tener, vamos a estar en riesgo con nuestra propia habitabilidad. ¿Dónde vamos a vivir? Sí, yo creo que hay algo que es tremendo y que es súper relevante y que tiene que ver con esa etapa que nos cuesta a veces, que es salir del diagnóstico. Porque claro, en la COP, por ejemplo, llevamos décadas de este diagnóstico, décadas del diagnóstico, y nos ha costado acción. Y con Chile ocurre algo similar. Hemos visto estas voces que repiten desde hace muchísimo tiempo que es necesario reformular el modelo de desarrollo, que es necesario replantearnos cómo estamos explotando la naturaleza, viviendo de ella, pero al mismo tiempo que tenemos que cuidarla, porque en un momento nos vamos a quedar sin pan ni pedazo, para decirlo buen chileno. Pero es necesario salir del diagnóstico y empezar a movilizarlo. Y por eso es importante hacer que estas ideas comiencen a trabajar en estas comisiones, pensando en el futuro, mirando hacia adelante. Desde esa perspectiva, y entendiendo que tu trabajo académico viene contigo, tu experiencia en el mundo, por ejemplo, de ese ecosistema que no se ve, de la microbiología, por ejemplo, cuando uno mira en el desierto, y alguna vez lo conversamos, y uno dice, oye, aquí no hay nada. Y no, está lleno de vida, lo que pasa es que no la vemos, y lo que no se ve, no se entiende y no se cuida. ¿Cuáles son tus expectativas, teniendo todo eso en cuenta, cuáles son tus expectativas con respecto a lo que la convención nos puede entregar en esta materia? Yo creo que uno tiene una idea de partida, porque esto no es tampoco que esté escrito, eso también quiero ser claro, no existe. Lo que estamos haciendo se está haciendo en el camino, y además tampoco hay muchas experiencias internacionales, porque el caso de Chile es muy particular. Nosotros siempre hemos sido como un experimento neoliberal, pero también ahora somos un experimento, yo creo que muy, muy interesante, porque somos la única constitución que se está escribiendo en un contexto de crisis climática. O sea, ya nosotros nos declaramos en emergencia climática y ecológica, y además incluimos en el reglamento principios tan importantes como el principio socioecológico, porque tenemos una organización de constituyentes que nos llamamos los ecoconstituyentes, estamos trabajando por una constitución ecológica, y eso también le ha dado otro barniz, otro toque más profundo a las discusiones constituyentes, que ya no son simplemente temas de garantizar derechos, ni temas tampoco tan legales, sino que realmente reflexionemos sobre el futuro de Chile. Ahora, yo lo que también sostengo es que estas son transiciones, o sea, imposible cambiar de un día al otro. La Constitución requiere implementarse por una década por lo menos, más o menos, ¿cierto? Es lo que se plantea. Y también este cambio de modelo económico también va de la mano de un cambio cultural y un cambio también en el cómo hacemos investigación. Porque para algunas personas también quizás la solución es invertir más en ciencia y tecnología, pero ¿en qué vamos a invertir? Eso también hay que pensarlo, porque en más los fondos sí nos van a cambiar la vida. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces, cuando hablábamos al principio de la descentralización, yo lo que creo que el mayor potencial que tenemos en Chile es desarrollar la investigación en todas sus disciplinas y dimensiones, con una visión incluso transdisciplinaria desde los territorios. Que los territorios se piensen a sí mismos y sean capaces también de generar sus propias formas, porque también en la comisión vamos a hacer algo bien interesante, que es discutir y tomar en cuenta los conocimientos locales, los saberes ancestrales, y también cómo esto se relaciona con la toma de decisiones. Y ahí voy a dar un ejemplo cortito de ayer. Ayer nos tocó estar en una reunión junto con dirigentes de la pesca artesanal de Mejillones,
Ya, se han visto muy afectados tanto por la pesca industrial, pero también con la instalación de distintas industrias ahí en la zona. Y ellos decían, nosotros hace 3 o 4 años ya sabíamos que el mar, que no estaba bien donde nosotros pescamos, porque ya no sale tal especie, claro. porque veíamos otros Los colores del calibres más agua. chicos. Claro, nosotros sabíamos que ya había un problema ambiental y nos hicieron esperar hasta que hicieron un estudio y vino acá el experto a decirnos lo mismo que nosotros ya sabíamos. Entonces, eso también pasa, pues la toma de decisiones, ¿cómo se toma? ¿Se escucha a la gente? Mm, Y se actúa realmente o simplemente no se le toma en cuenta como parece ser que pasa? claro. Entonces, es una transformación a distintas escalas lo que estamos viviendo y Mm, quizás no nos estamos dando cuenta, pero los cambios son así, pues, ¿no? Después que sí. pasan, miramos para atrás y dijo, ah, esto pasó. Tal cual, yo creo que se aplica incluso a la vida de cada uno. Uno después mira hacia atrás y reconoce, uy, ¿y cómo no me di cuenta antes? Bueno, pasa y probablemente es parte de estos procesos naturales que ocurren con las personas y también con las sociedades. Es una discusión tremendamente interesante. Son las 12:29, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero a la vuelta vamos a seguir conversando con la doctora Cristina Dorador Ortiz, que además de su carrera como académica, está actualmente participando en la Convención Constituyente. La ha imprimido junto con otras colegas un sello bien particular que tiene que ver con este sello científico, los ecoconstituyentes. Seguiremos profundizando en eso y también, por supuesto, en el Congreso de la Sociedad Chilena de Fisiología 2021 y específicamente sobre un seminario muy interesante que va a realizar a través del canal de YouTube de 4AD Science, que ha sido el partner de muchas instituciones científicas que durante la pandemia han seguido con sus actividades asociativas, por ejemplo, los congresos científicos y todo, y esa plataforma de 4AD Science va a tener un espacio abierto a la ciudadanía para que justamente Cristina se pueda conectar con ellos durante el Congreso de la Sociedad Chilena de Fisiología 2021. De todo eso seguiremos hablando después de esta pequeñísima pausa musical, mi querido Gabriel. Vámonos con Amy Winehouse, esto se llama Back to Black, vamos y volvemos.
12:34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como @TX Plus, TXSPLUS. Y hoy estamos teniendo una muy interesante conversación con la doctora Cristina Dorador Ortiz, licenciada en Biología, doctora en Ciencias Naturales y especialista en microbiología, actualmente además convencional constituyente. La primera parte de la conversación giró en torno a eso, con historias muy entretenidas de la trastienda de la convención y del nacimiento de la comisión en la que, entre otras cosas, se discutirán aspectos vinculados con el conocimiento, la producción de conocimiento, esa área tan linda que muchas veces también llamamos ciencia. Y en este bloque me gustaría conversar contigo también, Cristina, con respecto a, a esta participación tuya en el Congreso de la Sociedad Chilena de Fisiología 2021, y específicamente sobre ese seminario que vas a realizar a través de la plataforma de 4AD Science en YouTube, además en una iniciativa que va a estar abierta a la ciudadanía. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, bueno, vamos a participar del Congreso de Fisiología, eh, dando una actividad abierta a la comunidad que tiene que ver también cómo se conecta la ciencia, ¿no? La investigación con la política, y en este caso el proceso constituyente, que yo creo que ha sido un tema de alto interés desde la comunidad científica, ¿no? Me han pedido varias actividades al respecto, porque es bastante novedoso también lo que está pasando. O sea, yo creo que nunca habíamos tenido esta oportunidad como investigadoras e investigadores de discutir a este nivel constituyente, cómo pensamos el desarrollo de la investigación y del sistema ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en Chile. O sea, habíamos tenido instancias, por supuesto, tenemos un ministerio, pero nunca a este nivel y que se conecte con la necesidad y también con los desafíos que tiene el país. Así que yo agradezco mucho la invitación de la directiva de la sociedad para invitarme y también que sea una actividad abierta porque Sí, hay mucha gente interesada más allá de la academia en estos temas. exactamente. Cristina, ¿tienes la fecha de esa actividad, la hora o eventualmente algunos datos para eventualmente que la gente que le interese los anote por ahí, no se lo vaya a olvidar cuándo y dónde va a ser? Y a ver, pues estoy buscando porque Tranquila, tengo muchas... los vamos buscando sobre la Sí, marcha. Yo creo, no te preocupes, yo te ayudo con eso. Me gustaría volver sobre algo que mencionaste recién, que tiene que ver con esto del ministerio, con la existencia del ministerio y con la política científica, que es algo que todavía no hemos alcanzado a discutir de manera clara. Tengo la sensación de que probablemente entre el estallido social y la pandemia, las prioridades del ministerio ciertamente cambiaron. Y una de las discusiones que está, a mi entender, todavía postergada, tiene que ver justamente con la política científica. Y hay dos visiones que pueden considerarse como contrapuestas y que en el mundo se han ido intercambiando muchas veces en política científica, la que tiene que ver con el Blue Skies Research, en el fondo la curiosidad guía lo que cada uno quiere hacer, o esto de las misiones, donde el Estado pone el foco en algunas áreas en particular y todos de alguna forma apuntamos hacia esas áreas. ¿Cómo ves esa discusión actualmente en nuestro país? sí, esa es una pregunta muy recurrente cuando hablamos de estas temáticas, pero antes de partir en eso, la charla va a ser el 30 de noviembre entre las Perfecto. 18 y 19:30 horas, para que lo noten ahí en sus agendas. Entonces ya lo saben, 30 de noviembre, entre las 18 y las 19:30, será esta actividad abierta a toda la ciudadanía que en el marco del Congreso de Fisiología 2021 y con el apoyo de 4AD Science a través de YouTube, les llevará a ustedes una interesantísima discusión del trabajo que se está haciendo en la convención en la mano de nuestra invitada de hoy, la doctora Cristina Dorador Ortiz. Muchísimas gracias por eso. Lo vamos a repetir hacia el final de la entrevista, así que no se preocupen, para que nadie se le vaya a olvidar. Volvamos entonces sobre esto de la política Sí, científica. ¿Cómo ves esa discusión? sí, sí. A ver, si lo pensamos desde el punto de vista estructural, o sea, esto relacionando con todas las necesidades que tiene Chile en realidad de esta gran desigualdad, la investigación no se queda atrás. De hecho, es un ejemplo más, lamentablemente, de esta desigualdad estructural a nivel territorial, a nivel de diversidad, etcétera. Entonces, yo creo que hay preguntas que nacen desde una idea de que estamos todos en igualdad de condiciones. Y una pregunta como, ya, bueno, estamos todos fantásticos, ¿qué tipo de ciencia hacemos? Tiene todo el sentido. Pero si no miramos esta típica imagen del iceberg y miramos abajo del iceberg, en realidad nos vamos a dar cuenta que hay brechas tan grandes de todo tipo que esa pregunta pareciera ser que primero hay que resolver grandes cosas y luego quizás podemos pensar en aquello. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que hacer todo al mismo tiempo porque estamos muy atrasados. Sí. Por ejemplo,
un dato que levantó también el Ministerio de Ciencia cuando se empezaron a analizar bien toda la información que existe en el sistema. El 70% de las becas de doctorado en Chile se adjudican a 3 universidades de Santiago. Entonces, eso también muestra que dónde se están formando los estudiantes, los futuros científicos. También muestra qué temas de investigación se están realizando. ¿Quiénes son las personas que están tomando decisiones a nivel de evaluación de proyectos, etcétera? Podemos entrar ahí en el barrio fino, ahí, ¿no? Pero en la práctica no se está desarrollando investigación como debiese en los territorios, donde además, al estar escindido del sistema, de cierto modo, evita que se desarrollen nuevas ideas, evita que se desarrolle todo el potencial de los habitantes de un determinado lugar, que además tienen intereses diferentes. Entonces, finalmente nos damos vuelta en lo mismo, en los mismos grupos, las mismas personas, la misma formación, y no avanzamos en las grandes preguntas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que avanzar tanto en eliminar las brechas o ir disminuyendo las brechas que ya conversamos, pero además en pensando en este desarrollo futuro del país. Entonces, yo creo que hay tanto potencial para hacer tantas cosas en todo Chile, en realidad, pero y si se da este gran empujón, que es también complejo, o sea, tiene que venir desde la educación, el pensamiento crítico, en una de esas, ¿por qué no pensar en algún principio constitucional que sea la toma de decisiones de políticas, por ejemplo, en base a evidencia? Eso yo creo que cambia mucho también la forma de cómo hacemos este tipo de políticas públicas, pero también qué es evidencia, si lo consideramos en el contexto de los otros saberes. O sea, hay un montón de aspectos que vamos a estar discutiendo, pero sin duda no podemos obviar ni evitar la gran brecha de desigualdad que existe para abordar estas temáticas. Es interesantísimo, sobre todo esto de la territorialidad, de lo que ocurre en Santiago frente a la región, esta asimetría gigantesca que existe, que se ha discutido, que está ahí, pero que ha costado mucho cambiar. Tengo la sensación que uno de los grandes desafíos pendientes, porque evidentemente los problemas que hay en el norte del país no son los mismos que hay en la costa de la parte centro ni en la parte sur. Son problemáticas distintas, con acceso a distintos tipos de recursos, con conocimientos distintos y por lo tanto deberían tener más libertad a la hora de empezar a resolver ese problema. Que no todo tenga que pasar por Santiago, por ejemplo, algo que ocurre hoy y que no solo termina generando soluciones que no se ajustan bien en las necesidades, sino que además enlentece los procesos e incluso probablemente también los encarece, por el hecho de tener que pasar siempre por Santiago. El trabajo de la convención, Cristina, está, podríamos decir, recién comenzando. Se elaboró el reglamento y ahora viene la parte más dura, que es sentarse a escribir, escuchar. Hay una fase bien interesante donde se toma el input de la ciudadanía, hay sesiones abiertas, hay consultas en el fondo, uno puede participar y eventualmente a partir de ahí ir generando las discusiones. Cuéntenos un poco qué es lo que se viene de ahora en adelante, por ejemplo, cuál es un poco el cronograma de lo que le queda de trabajo a la convención, que sabemos es el grueso que tiene que ver directamente con el texto de la Constitución. Sí, lo que estamos haciendo ahora, estamos ya trabajando en las comisiones, que son 7 comisiones. Van a tratar temas distintos de política, de forma de Estado, y súper entretenido igual el ejercicio, porque no estamos cuestionando todo. O sea, puede que las regiones no sean iguales, un régimen presidencial como está, o más parlamentario, un montón de temáticas, sistemas de justicia, medio ambiente, que es algo que también mencionamos. Y en la parte de nuestra comisión de sistemas de conocimiento, nosotros empezamos ya a trabajar, a recibir audiencias públicas de personas que invitaron los distintos convencionales miembros de la comisión, que somos 15. Entre ellos estuvo, por ejemplo, la UNESCO, Flaxo, otras instituciones con alta trayectoria, ¿cierto?, en estos temas, Flaxo, claro, por supuesto, y también personas naturales también que son artistas. O sea, ha estado muy interesante esta primera pasada de experiencia y de propuestas, también derechos digitales. Y ahora nosotros ya la semana pasada terminamos de recibir las audiencias públicas el día domingo, y estamos en el proceso de sistematización de las audiencias. No tenemos el número final, pero calculamos que se recibieron cerca de entre 400 audiencias. Wow. Así que estamos súper contentos porque finalmente, y ojo, pero para la Comisión de Medio Ambiente se recibieron 1.700. Wow. Así que hay una ganas de participación enorme.
enorme de la ciudadanía, y ahora tenemos que sistematizar y saber quiénes Sí. son los que quieren, cómo los ordenamos. Entonces, esta semana es semana territorial, estamos trabajando en nuestro territorio, y la próxima semana vamos a partir con las audiencias públicas solicitadas en la región del Biobío. Nosotros vamos a sesionar en Tomé, vamos a visitar Dichato, vamos a hacer varias actividades ahí y vamos a vamos a escuchar a las personas justamente de la región del Biobío, ojalá de forma presencial en Tomé, sobre todas sus propuestas y lineamientos de la Constitución. Entonces, en este periodo de escucha, nosotros además vamos a estar ya pensando, ya lo hemos pensado un poco, cuáles son las iniciativas de norma constitucional que vamos a presentar. Porque así funciona, para que la gente Sí. también entienda, primero se presenta una norma, por ejemplo, el derecho a la ciencia, pensémoslo así. Claro. Nosotros presentamos una propuesta, se discute en la comisión, se vota, y si es aprobada, va a quedar ahí guardadita en un informe que vamos a entregar en este primer periodo, que va a ser en enero, al Pleno. Y el Pleno de la Convención va a votar si es que ese derecho va a estar o no va a estar en la Constitución. Se va a hacer también un periodo de indicaciones, pero más o menos esa es la idea. Entonces, si logramos los 2/3 de quórum, va a estar. Si no lo logramos, va probablemente devolverse, a mejorarse, no sé, hay una instancia ahí que hay que definir, pero si queda entre el limbo de los 3/5 y los 2/3, que está todo muy pensado, Sí. queda en una carpeta guardadita mientras pasa otro proceso que es a nivel ya independiente de nosotros, porque eso pasa en el Parlamento, que el Parlamento tiene que hacer una reforma constitucional para incluir los plebiscitos, el plebiscito dirimente que fue aprobado en nuestro reglamento. Sí. Y ese plebiscito dirimente es muy importante porque 3 o 4 semanas antes de que acabe todo este proceso, que va a ser el 5 de julio del 2022, nosotros tenemos que entregar la propuesta constituyente. Va a haber un plebiscito un día domingo en todo Chile, donde va a ser la gente que va a decidir estas normas que quedaron en el limbo, si entran o no entran a la Constitución. Así que por eso mismo el trabajo que viene es muchísimo, porque no solamente hay que trabajar en la norma, hay que escuchar a la gente, hay que vincular los conocimientos y las propuestas de las personas con esto, porque hay toda una hoja de ruta al respecto. O sea, por ejemplo, el ejemplo recién de los pescadores que mencionaba, cuando nosotros fundamentemos que es importante escuchar a las comunidades. Bueno, ¿con quién habla usted? Aquí está el relato, está el video y todos los medios de verificación posibles que puedan existir. También este conocimiento que falta, que la brecha que estamos hablando recién, tiene que ver con protección ambiental, muchísimo. Y acá hay un ejemplo que a veces lo tomo porque tú también me imagino que lo ubicas bien, como eres eres de la parte vegetal. En Chile se tomó una decisión en el sistema científico hace tiempo de, por ejemplo, no financiar más investigación en sistemática y taxonomía. Eso estaba en las bases, en algún momento de los 90, en algún momento estuvo en las bases de fondos, que no se iban a financiar inventarios de especies. Y eso es cuando también se toman decisiones, por eso lo que tú me preguntabas de emisión o curiosidad, hay que tener mucho cuidado con a priori tomar decisiones que uno cree porque probablemente las personas que estaban en ese momento dijeron, es que ya sabemos qué especies hay. Se conoce todo. No, y es un área atrasada, antigua, de hace 200 años, no sirve para nada. Claro, que fome, hagamos cuestiones más aplicadas, ecológicas, qué sé yo. Y resulta que ahora la gran brecha de conocimiento que tenemos en biodiversidad es tremenda. Y si no conocemos nuestras especies, ¿cómo las protegemos? Más encima no cumplimos ni los estándares internacionales en contexto de crisis climática. Qué buen ejemplo. Entonces, como una decisión como casi inocua dejó una escoba. Y lo mismo pasa con las ciencias sociales y las humanidades, que más que inocua fue política, ¿cierto? Durante la dictadura se cerraron las escuelas de pensamiento, muchos académicos tuvieron que irse exonerados de las universidades, y ahora, claro, ha costado retomar también, y el financiamiento siempre es menor. Entonces hay varias brechas que van más allá de lo que yo hablaba del territorial, sino que también de áreas de conocimiento y disciplina. Y esto tiene que estar vinculado a los territorios. Por ejemplo, la mayor protección de áreas marítimas también tiene que ver con mayor conocimiento. Entonces, tenemos que pensar desde ese también punto de vista lo importante que es desarrollar este sistema de conocimiento más sólido en Chile. Me parece profundamente reconfortante escucharte narrar cómo el interés ciudadano por participar de las comisiones ha desbordado de solicitudes este espacio. Creo que se alinea muy bien con lo que uno ve que está ocurriendo en el país. Las personas tienen ganas, desde su realidad, desde sus territorios, de compartir su realidad.
Y creo que el haber recibido más de 1000 solicitudes para la de medio ambiente, 400 para la de conocimiento, habla de eso, de este interés por ser escuchado y sentirse parte de un proceso que tuvo una amplísima mayoría para que ocurriera. Entonces, creo que es tremendamente reconfortante ver aquello, que no se ha perdido el ímpetu, que sigue ahí. Y por eso también me parece súper importante que exista este espacio. Les recuerdo, el 30 de noviembre, entre las 6 de la tarde y las 7:30, un espacio que en el Congreso de la Sociedad Chilena de Fisiología 2021, Cristina va a tener para un seminario hacia toda la ciudadanía que saldrá por el canal de YouTube de 4AD Science, donde justamente habrá espacio para compartir este tipo de cosas, lo que está ocurriendo ahí. Creo que es importante porque nos permite mantener el vínculo. Yo creo que es súper relevante eso, porque, insisto, el plebiscito que permitió que esto ocurriera fue ganado con una amplísima mayoría. Y escuchar que el interés sigue presente, que sigue vivo en los territorios, las personas que quieren participar, me parece fantástico, fantástico. Y lo encuentro increíble porque entre más de aquello ocurra, más legitimidad va a tener hacia el final esta convención. Que a mi entender, por ahí ha habido algunas personas que claramente quieren ir torpedeándola y que pierdan legitimidad, pero yo tengo la sensación, por lo que tú me cuentas, que no va a ser así, que el apoyo va a ser gigantesco. Cristina, has tenido una experiencia bien interesante, viniendo desde la academia hasta este proceso que va a definir al país durante un periodo de tiempo relativamente largo, porque las constituciones son así, tienen un campo de visión súper largo. Ujú. Pero eventualmente sobre eso, después, que en algún momento va a llegar a su fin, vas a tener el desafío de volver tal vez a la academia, pero mi pregunta va por otra parte, eh, te abriste a un mundo que requiere personas con distintos conocimientos, que el de la política, que está más cerca ahora de la política que el de la academia. Eh, ¿Crees? Tal vez no es el momento de pensarlo ahora, porque estás en otra, pero eventualmente te parecería muy disparatado en el futuro mediano pensar en una carrera más cercana a la política que a la académica. Em, bueno, no lo que estoy pensando, me cuesta pensar justamente en el futuro ahora porque hay tantas Sí, cosas que hacer, lo pero sé. sí Sí. pienso con mucha añoranza ese día que mencioné recién, el 5 de julio de 2022, porque vamos a entregarlo. La constitución que esperemos sea el resultado de nuestros mejores esfuerzos y Sí. nuestro mejor ánimo y alma y espíritu y Mm. amor y todo lo que le vamos a poner. Pero en lo personal, primero vacaciones, sin duda, desconexión total. Pero también yo he pensado justamente que, y lo pensé, y voy a volver al laboratorio. Una vez me acuerdo que lo estaba Mm. pensando, voy a ver el laboratorio a pipetear. Pues estamos escribiendo una constitución, es como raro, no sé. Pero más allá de eso, yo creo que todo lo que estamos haciendo ahora es consecuencia del trabajo que habíamos hecho antes. Sí, Porque así como tú también tuviste en esta etapa de transición, ¿cierto?, de la ciencia a la divulgación, yo creo que todos tenemos, en algún momento tomamos una decisión. Yo no sé si mi decisión sea finalmente dedicarme a la política, no sé si la política, así como la viví en una elección, lo vuelva a repetir, pero sí mm, me encantaría contribuir con estas visiones múltiples, mm, porque después de la constitución lo que viene es la implementación claro. de las normas. Entonces Sí, eso también va a requerir sobre todo las personas que quizás, científicos jóvenes que están escuchando y no duden si tienen la oportunidad de diversificar lo que hacen en política, en divulgación, porque necesitamos, lo que más necesitamos son estos tránsitos. mm, Y eso no es, porque también en lo que hablamos recién, nuestro sistema científico de formación es muy estricto al respecto, poco menos que uno, si no es científico en una universidad, no es eres nada. fracasaste. Sí, Y sí. eso no es así. Ahora los desafíos que tenemos son tan grandes que sin duda el paso del conocimiento a la política pública, el paso del conocimiento a la divulgación, a la educación, a la toma de decisiones diarias, ¿no? Lo vimos en la pandemia. O sea, es crucial. O sea, nos agarramos el pelo, ¿cierto? Cuando veíamos cómo tomaban decisiones al principio de la pandemia sin evidencia, ¿no? Y Sí. eso no puede volver a pasar. Para eso hay que trabajar fuerte y para eso también tenemos que tener un compromiso grande de toda la comunidad Mm. científica e investigación. Así que a mí me encantaría seguir contribuyendo desde esa perspectiva. No sé si volvería a ser una elección popular, pero, pero bueno, quién sabe. Así que Me ahí parece estamos. fantástico escuchar eso, particularmente lo que tiene que ver con los más jóvenes y con esta idea que me gusta siempre mencionar, hay vida fuera de la academia, hay vida fuera de la academia y no solo hay vida, hay necesidad de quienes se formaron ahí, de que salgan de la academia, se vinculen con otras realidades, con otros territorios, con otras ocupaciones. Tengo la sensación de que enriquece al país.
y abre, por supuesto, la perspectiva con respecto al trabajo que uno realiza. Por lo pronto, recordarles que el 30 de noviembre, entre las 18 y las 19:30 horas, va a tener lugar este seminario que Cristina va a dar en el contexto del Congreso de la Sociedad Chilena de Fisiología 2021, y que será transmitido por la plataforma de YouTube de 4ID Science, abierto a toda la comunidad para contar justamente parte de este trayecto, parte de este viaje. Y tengo la sensación que es muy importante que esa narrativa salga desde donde está para vincularse con ella, para sentirla propia, para abrazarla finalmente, y acompañarla hasta que llegue a buen puerto. El trabajo de las comisiones, Cristina, ¿por cuánto tiempo se va a extender? Se va a extender hasta más o menos abril. Eh, claro, porque hay 2 meses más o menos que va a trabajar otra comisión, que es la ¿Ya? comisión de armonización, que es Perfecto. la comisión que es como la edición final, ¿no? Ya. Donde se van a ver que todo tenga una armonía, un equilibrio, o el orden del texto constitucional. Y cuando eso termine, y entre medio deberían ocurrir el plebiscito de dirimen. Claro. Y cuando eso termine, se entrega la constitucional a los pueblos de Chile. Y 60 días después es el plebiscito de la prueba o rechazo. Maravilloso. Qué lindo, qué lindo esa proyección a llegar a ese momento, de un camino que yo espero todos se sientan partícipes, que estamos todos caminando por ahí, porque ese fue finalmente lo que decidimos, entregarle a un grupo de personas la misión tremendamente relevante de ir construyendo juntos un camino para que recorramos en las próximas décadas con una visión distinta, escrita, como decía Cristina, en medio de una crisis climática, y teniendo presente eso y los desafíos que tenemos, ir tomando mejores decisiones para el futuro. Son las 12:55 y estamos llegando al final de esta interesantísima conversación, y por supuesto que queremos darte las gracias, Cristina. Sabemos que estás tremendamente ocupada, te he visto, pero por todas partes. Es impresionante el don de la ubicuidad. Imagino el cansancio acumulado ahí, pero ciertamente se agradece el esfuerzo porque vaya que lo necesitamos. Así que muchísimas gracias por eso y por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, Gabriel, a la radio también por el espacio. Y quería agregar una última cosa, de que hay múltiples mecanismos de participación, no solamente la audiencia pública. Nosotros justamente en la Semana Territorial estamos conversando con distintas organizaciones, haciendo cuentas populares, para llevar los anhelos, las propuestas Mm, también. Y las propuestas de norma también se pueden hacer desde las personas, organización y comunidad. Ya prontamente se va a abrir el sistema para inscribir una norma constitucional, la cual debe tener 15.000 firmas por clave única, desde 4 regiones distintas, y con eso llega directamente a la comisión y luego al pleno, porque hay dos formas, esa y la que nosotros como constituyentes presentemos. Así que yo siempre veo como una mezcla de las dos, porque sí. yo sabemos que es difícil juntar tantas firmas, pero una vez que ya se vea cuáles son las que la gente quiere, claramente conversemos y hagamos una cuestión en conjunto y la presentamos y avanzamos. O sea, también tengan acceso directo con Claro. sus convencionales de sus distritos. Hay que estar en contacto y promoviendo, por supuesto, la participación, porque este es un proceso que nace desde abajo hacia arriba. Exactamente. Me parece maravilloso y qué bueno que sea así. Nosotros nos vamos ahora, son las 12:57. Nuevamente, Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. Tremendamente interesante la conversación. Mi querido Gabriel, vámonos con una grande, pues. Patti Smith, Because the Night. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, Cristina. Chao, Gabriel, que Chao. estén bien. Chao, chao. Chao.